Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver el concepto de presión atmosférica. Pero primero vamos a recordar brevemente lo que era la presión. Vosotros ya sabéis que la presión es igual a la fuerza partido por la superficie. Pero bien, las fórmulas matemáticas, las fórmulas físicas, no son letras que tengamos que memorizar sin sentido. Tenemos que saber interpretar lo que quiere decir cada letra y qué quiere decir la operación matemática. Entonces, en este caso, la P, que sabemos que es la presión, será igual a la fuerza, es decir, a la fuerza que se ejerce sobre una determinada superficie. De manera que, si yo tengo, por ejemplo, esta superficie y ejerzo sobre ella una fuerza, tendré una determinada presión. Si ejerzo la misma fuerza, pero sobre una superficie mucho más pequeña, lo que tendré será la misma fuerza sobre una superficie más pequeña, lo que tendré es una presión mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque cuando yo ejerzo la fuerza en una superficie más grande, toda esa fuerza se está repartiendo de alguna manera sobre esa superficie. Si por el contrario ejerzo la misma fuerza sobre una superficie más pequeñita, es como si concentrara toda esa fuerza en una pequeña superficie y así obtengo una presión mucho mayor. Si vemos esto con números, podríamos decir que, por ejemplo, una fuerza de 5 newtons que se ejerza sobre una superficie de 5 metros cuadrados va a ser igual a 1 pascal. Ahora veremos eso qué significa. Sin embargo, si yo ejerzo la misma fuerza sobre una superficie mucho más pequeñita, de 1 metro cuadrado, vemos cómo la presión aquí sería de 5 pascales. Sería una presión mucho mayor. Bien, entonces más o menos tenemos eso claro, ¿no? La presión es la consecuencia de que se ejerza una fuerza sobre una superficie. Cuanto mayor es la fuerza o menor es la superficie, mayor será la presión. Ahora bien, ¿qué cosas pueden ejercer una presión? Estamos viendo que yo con mi mano puedo ejercer una presión sobre una superficie, pero también los fluidos como el agua pueden ejercer presión. Hemos visto que el agua es capaz de desarrollar muchísima fuerza, no tenemos nada más que ver las noticias, como una tromba de agua es capaz de arrastrar incluso vehículos. Pues cuando toda esa agua se estampa contra una superficie, ejerce una presión sobre esa superficie. Se me viene a la mente, por ejemplo, las presas. En las presas, que lo que hacen es sujetar una gran cantidad de agua, hay una presión muy importante. Igual que el agua es un fluido, el aire también es un fluido. El aire que nos rodea también ejerce presión. Analicemos, por ejemplo, el aire que hay sobre mí. Sobre mí, ahora mismo hay una columna de aire, una columna llena de moléculas de diferentes gases, de oxígeno, de nitrógeno, que aunque poco, tienen una masa pequeña y por lo tanto un peso. Cada vez que esas moléculas chocan contra mí, están ejerciéndome una fuerza, es decir, sobre la superficie de mi cabeza se está generando una presión, porque aunque sea leve, continuamente hay una fuerza, hay un peso, en este caso esa fuerza, que está actuando sobre mí. ¿Solamente hay presión sobre mí? No. ¿Hay también aire a mi alrededor? Sí. ¿Las partículas del aire, las partículas de las moléculas de los gases están chocando contra mí? Sí. Ya sabemos que el aire está formado por muchísimas partículas que están en continuo movimiento. Y cada vez que esas partículas chocan conmigo, está actuando una fuerza sobre mí y por lo tanto sobre esta superficie, por ejemplo, se estaría ejerciendo una presión. Vale. Pues esto así explicado fue lo que en el siglo XVII intentó demostrar Torricelli. Torricelli que era un físico italiano
quiso demostrar que el aire ejercía presión, que por aquella época era impensable. Y diseñó el siguiente experimento. Cogió un tubo aproximadamente de 1 metro de largo. Yo lo he intentado pintar aquí, ¿vale? Un tubo, y lo llenó de mercurio. A ver si tenía yo un tubito por aquí, por ejemplo. Supongamos que este tubo en realidad es mucho más largo, lo llenó de mercurio, lo rellenó, lo tapó y lo puso boca abajo sobre una cubeta que también contenía mercurio. El mercurio, recordemos que era Hg. ¿Qué ocurrió? Pues todo el mundo esperaba como que el mercurio se derramase completamente y esta especie de cubeta se llenara de mercurio. Sin embargo, del metro de todo el contenido que tenía la barra de mercurio, solamente salió una poquita. Y el resto de la columna, para ser exactos, 760 milímetros de ese metro, de esos 1000 milímetros que inicialmente rellenaban el tubo, se quedaron tal cual. No se derramaron, no salieron del tubo. ¿Por qué? Pues así fue como Torricelli pudo demostrar que el aire estaba ejerciendo presión sobre ese mercurio, sobre ese líquido. El mercurio es un líquido muy denso, más denso que el aceite, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si tú tienes aquí dentro un líquido y tú de alguna manera ejerces aquí una presión, estás también impidiendo que este líquido se pueda derramar. Si tú no ejerces presión, si tú no ejerces fuerza, pues el líquido acaba derramándose y saliéndose. Pero no es el caso. El caso es que este experimento se quedó tal cual, se quedó así. Tan importante fue que por eso todavía, a día de hoy, una forma de medir la presión atmosférica es en milímetros de mercurio. Entonces, 760 milímetros de mercurio es la presión que se dice que se tiene a nivel del mar. Ahora explicaré por qué. ¿Solamente existe esta unidad para medir la presión atmosférica? No. Seguro que os suenan muchas más, ¿no? Por ejemplo, las atmósferas. 760 milímetros de mercurio es exactamente igual que una atmósfera de presión. Y seguro que también habéis escuchado hablar de los bares. De los bares, no de los bares de los restaurantes, sino del el bar, un bar. ¿Os suena cuando habéis visto el tiempo que dicen las isobaras? Isobaras. ¿Sabéis de dónde viene esa palabra? Iso significa igual. Y varas viene de esta unidad que os estoy intentando explicar, el bar. ¿Dónde se usa esto? Si recordáis el mapa del tiempo, ¿no? Bueno, lo mío no es evidentemente el dibujo, pero bueno. Más o menos. Cuando nos ponen el mapa del mundo, pintan unas líneas, por ejemplo así, no sé si os suenan, y dicen las isobaras. Estas líneas lo que representan es que alrededor de toda la línea la presión atmosférica en esos puntos son iguales. O sea, isobara, igual bares, los mismos bares, la misma presión. Entonces las isobaras quieren decir que en esta línea hay la misma presión, en esta habrá otra presión diferente pero igual en toda la línea, y aquí otra presión diferente igual en toda la línea. Entonces me está hablando de las diferentes presiones que existen en la atmósfera. Una atmósfera son 1013 milibares. Pero hay otra unidad también, que la he escrito yo antes, y que es la unidad que se utiliza en el sistema internacional, y que en este caso es el pascal. En el sistema internacional se usa el pascal, que se representa por PA. Entonces, una atmósfera
es igual a 101.375 pascales. ¿Vale? Y me diréis, ¿y por qué se usan tantas unidades? Yo tengo que aprenderme tantas unidades. Pues porque dependiendo de lo que se esté hablando, se utilizan una u otra. Como hemos visto, para hablar de meteorología, se utilizan los bares. Cuando estamos hablando de la presión atmosférica respecto a experimentos, se utiliza mucho la atmósfera. En el sistema internacional, por comodidad de cambio de unidades, se utilizan los pascales. Entonces, vosotros tenéis que saber pasar de una unidad a otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, como lo habéis hecho en otras muchas ocasiones para cambiar unidades, con los factores de conversión. Vamos a ver un breve ejemplo, pequeñito, y lo dejamos aquí. Si yo tengo que tener muy claro lo siguiente, que una atmósfera es igual que 760 milímetros de mercurio, que es igual a 101.375 pascales y que esto es igual a 1013 milibares. Si el ejercicio me dice, por ejemplo, ¿cuántos milímetros de mercurio son 0,5 atmósferas? Pues yo tendré que usar mi factor de conversión haciendo alusión, por un lado, a las unidades que quiero que se me vayan, que sabéis que se ponen abajo, y arriba las unidades que quiero que me aparezcan. Si en este caso son los milímetros de mercurio, las ponemos y ahora tendremos que saber cuál es la equivalencia. Pues muy bien, yo sé que una atmósfera será igual que 760 milímetros de mercurio. Simplemente tendré que hacer la cuenta y vemos cómo atmósferas en el numerador se me van con las atmósferas del denominador. Y lo que me quedará serán 0,5 por 760, no me voy a parar a hacer la cuenta, milímetros de mercurio. ¿Vale? Pues hasta aquí. Solo quiero hacer una cuestión, a ver si os había enterado. He dicho antes que a nivel del mar la presión era de 760 milímetros de mercurio, que ya hemos visto que es una atmósfera. Pero ¿y en la cima de una montaña? Aquí. ¿Tendremos la misma presión atmosférica que aquí? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la presión atmosférica es la fuerza, el peso que ejerce el aire sobre un punto en concreto. Sobre este punto en concreto, sobre esta superficie, mejor dicho, yo tengo esta columna de aire hasta que se acabara la atmósfera. Pero en la cima de una montaña, sobre esta superficie, solo tendría esta columna de aire. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la presión atmosférica encima de la montaña? ¿Mayor o menor de una atmósfera? Evidentemente, menor. Y la explicación es esa. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos en la siguiente.